el bullying que se da con frecuencia en la escuela, en las instituciones educativas. En ese sentido, el día de hoy hemos planteado el siguiente tema: cero bullying, más amor, autoestima y manejo de las emociones. En ese sentido, queremos empezar con una reflexión sumamente importante a propósito de ello, ¿no? Escritores clásicos habían dicho que la escuela, como lo dijo Bernard Shaw en su momento, mató mi educación. Era una frase que repetía con frecuencia Gabriel García Márquez, porque realmente la escuela tantas veces no recoge el interés del estudiante. En ese sentido, es muy importante que la escuela esté al tanto de lo que sucede con el estudiante. A partir de ello, queremos hacer algunas preguntas, queremos viajar en el tiempo, queremos retroceder en el tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Queda una pregunta muy importante que planteamos a todos, que son preguntas de reflexión. ¿Cuántas veces te han castigado de niño? Tú, yo, ¿no? Y todos prácticamente que hoy somos adultos, en la niñez hemos sido víctimas de violencia familiar. ¿Qué tipo de violencia hemos padecido de niños? Nos castigaron con la correa, nos señalaron con el dedo, nos dijeron que no servíamos para nada, que de repente nos etiquetaban con algunas palabras y tantas veces teníamos que estar de repente en un rincón o sentados en las gradas, o si vivimos en el campo teníamos que correr. Ejemplos palmarios de estos hechos, por ejemplo, son escritores tan importantes como José María Arguedas. ¿Cuánto de violencia vivió este gran escritor como fue don José María Arguedas, y que luego en las alturas de su adolescencia tuvo que tener tantos conflictos? Entonces, creo que estas preguntas son tan importantes que hoy tienen que hacernos reflexionar. Y luego, el siguiente, por favor. ¿Cómo es es importante hacer catarsis? ¿Cómo está tu niño? Todos dicen que tenemos un niño escondido dentro de sí. ¿Cómo está tu niño? ¿Está alegre? ¿Está triste? ¿Está colérico? ¿Está en conflicto? ¿Está resentido? ¿Está eufórico? ¿Se siente pesimista? ¿O está optimista? ¿O es un soñador? ¿O como la poesía dice, es apacible? ¿O alguien te dice algo y de pronto te vuelves beligerante? ¿Tienes actitudes de ser vengativo? A veces dices, pero mi papá me educó así, con la correa, y por lo tanto yo también debo reproducir ese hecho de castigar a mi hijo con la correa, o a mi alumno, o él es comprensivo. Entonces, es muy importante plantearnos una mirada desde adentro, ¿no? Porque sobre todo, ¿cómo nos trataron en casa? ¿Nos trataron bien? ¿Nos trataron con cariño? ¿Nos dieron amor? ¿Nos dieron ternura? ¿Nos dieron abrazos? ¿Nos miraban a los ojos fijamente y nos decían, hijo mío, te quiero? ¿O no? Entonces, estos análisis son muy importantes porque nos permiten hacer catarsis. Y luego también, el siguiente, por favor, indica observar nuestra vivencia en la escuela. ¿Cómo fue nuestra vivencia en la escuela? ¿Existía violencia escolar en nuestra escuela? ¿Existía bullying en nuestra escuela? ¿Lo hacían contigo, conmigo? ¿Cómo se daba? ¿Entre quiénes? ¿Qué hacías tú frente a ese hecho de violencia? ¿Cuál era tu actitud? ¿O también de repente tú hacías bullying a alguien? Entonces, esta catarsis es muy importante porque según cómo respondamos, nos va a permitir en gran medida autoevaluarnos y decir cuál es nuestro rumbo. Y finalmente concluir y decir cómo está tu niño. Entonces, creo que estos dos hechos de lo que pudo hacer tu vivencia en casa y tu vivencia en la escuela, va a ser muy importante evaluarlos, responder a las preguntas que hemos planteado, porque en base a ello vamos a ver cómo está nuestro niño y cómo son nuestras actitudes ahora ya de adultos. Creo que estas preguntas tan sencillas requieren respuestas profundas.
porque no solamente a partir de ello podemos hacer catarsis, sino también a partir de lo que han escrito diversas personalidades en los siglos pasados, no solamente desde Aves sin Nido, podríamos decir desde el imperio de los incas, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el papel de los amautas? Luego cómo fue la escuela en la época de la llegada de la colonia, la llegada de los españoles, cómo fue la escuela en el virreinato, cómo fue la escuela en la república, y más precisamente tenemos noticias de lo que nos escribe Clorinda Mato de Turner en Aves sin Nido. ¿Quién no ha leído Aves sin Nido? ¿Qué tipo de violencia encontramos en este libro tan importante de Clorinda Mato de Turner? ¿Qué es lo que pasa con estos dos jovenzuelos que se enamoran? ¿No es cierto? Manuel y Margarita, cuando se enamoran y están a punto de declarar su amor, y la matrona que los cuida dice, cuidado, son hermanos. Entonces, ¿qué ha pasado? Es que alguien los había procreado y era el papá que no quiso reconocerlos. Entonces, ¿cómo a partir de ese hecho que escribe Clorinda Mato de Turner, podemos ya ir observando que el tema de la violencia es un asunto que no solamente podría estar en nuestra mente, sino es un asunto que tiene que ver con que está en la estructura social de nuestra sociedad? Entonces, ello es importante destacar, valga la redundancia, porque a partir de ello vamos a ir observando nuestros patrones de conducta a la par de las preguntas anteriores que hemos hecho. ¿Quién no ha leído Paco Yunque, de César Vallejo, el papel de Humberto Grieve, el papel de Paco Fariña? ¿Qué es lo que hace Humberto Grieve? Hace permanentemente bullying y violencia contra Paco Yunque. Y lo mismo sucede en El Trompo, en este importante libro de José Díez Canseco, en la gran urbe, en la gran ciudad. Luego nos remitimos a Los ríos profundos, de José María Arguedas. Si bien es cierto que él empieza hablando y redescribiendo las vivencias autobiográficas de su paso por el Cusco, y luego se va a centrar cómo es la vida de un escolar, ¿no es cierto?, de 14 años, en un internado, y cuánto de violencia también se da ahí, y cuánto de, por ejemplo, ahí vienen las famosas chapas, a una chica le dicen la famosa opa. ¿Cómo entonces el protagonista Ernesto observa toda una serie de secuelas de violencia que se da también en las escuelas rurales, que son internados? Luego, en otro cuento muy importante que viene a ser Los Escoleros, donde se observa que la violencia no solamente es algo que está en la familia, que está en la escuela, sino también en la sociedad, donde el hacendado de aquel entonces cometía las tropelías más dramáticas y más terribles contra los habitantes de la zona. Luego ya en don Mario Vargas Llosa, en La ciudad y los perros, nos describe otra violencia ya en la gran urbe, en las escuelas o en los colegios militares. Por eso es que cuando observamos ahí todas las escenas y cuando leemos todas las escenas, la violencia se convierte en un hecho constante, y que mucha gente llega a decir pues que la letra con sangre entra, y todos los parámetros culturales que nos presenta ahí don Mario Vargas Llosa son sumamente impresionantes, porque tiene que ver con el grado de virilidad o diríamos de hombría que tiene que mostrar el estudiante en una escuela militar. Luego, he querido citar dos libros que me parece también muy importante: En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, y Platero y yo. ¿Por qué En busca del tiempo perdido? Porque efectivamente nosotros tenemos un tiempo perdido, que es la niñez, que es ese espacio que puede ser de confrontación, para lo cual necesitamos hacer catarsis. Y cuando uno lee En busca del tiempo perdido, uno encuentra sus conflictos. Por ejemplo, el protagonista ahí se lleva muy bien con mamá, pero el conflicto es con papá. Entonces, ese hecho de En busca del tiempo perdido nos permite en gran medida encontrarnos con nosotros mismos. Y el Platero y yo es el grado de apacibilidad, el grado de tranquilidad que podemos vivir en la infancia, y cómo el animalito, en este caso el burrito, puede servir como un elemento de tranquilidad al acompañante. Y lo mismo pasa en muchas culturas. Se dice, por ejemplo, que en algunos lugares a los chicos sumamente violentos, a los chicos que
tienen grandes dificultades socioemocionales, un perrito, una pequeña mascota, ayuda bastante para poder superar estos hechos. Entonces, estamos viendo hasta el momento 3 elementos que me parecen muy importantes. Primero, un elemento que tiene que ver con nuestra vivencia en la familia, luego la vivencia en la escuela y luego los testimonios históricos que están en las obras literarias que acabamos de resumir y que podrían hacernos llegar a una conclusión que la violencia es un asunto estructural en nuestro país. ¿Qué encuentra la madre cuando va a castigar a la hija? La mano, le da una bofetada, no hay otra, no hay la palabra, o el jalón de cabello o el jalón de mechón. Entonces, ¿hasta dónde podríamos decir que, sin temor a equivocarme, la violencia no solamente podría ser estructural, sino podría ser hasta genética? ¿De acuerdo? Entonces, creo que estas preguntas son sumamente importantes que nos ayudan a responder, pues, a encontrar cierta respuesta a lo que podemos ir planteando en esta tarde sobre la violencia y el bullying en nuestras instituciones educativas. Ahora, hemos querido Perfecto, recoger... profesor Johnny. Tal vez para Sí, ir haciendo alguna especie de reflexiones sobre estos primeros 10 minutos, usted nos estaba haciendo mención de manera muy ilustrativa en algunas de las obras literarias que nos han compartido autores peruanos, cómo reflejar este tema de la violencia en las escuelas y la violencia también con el tema verbal, ¿no? En el caso de los primeros ejemplos que nos colocaba. ¿De qué forma, profesor Johnny, tal vez acentuándonos en la realidad de ahora, este tema que que estaba usted disertando, salió de una conversación que tuvimos donde usted me compartía algunos datos estadísticos sobre cómo ustedes antes recogían los índices de violencia en su institución educativa y lamentablemente ahora por el aislamiento social ya no hay esa forma, ¿no? De cómo está viendo en la realidad en la que nos encontramos, profesor, ante esta pandemia y el aislamiento social, que los niños están desde sus casas recibiendo educación. ¿Cuál es la realidad en este momento? Tal vez para ir acentuándonos un poco en temas ya más, más prácticos y cómo se debería corregir si es que no se está haciendo bien este tema del desarrollo socioemocional de los jóvenes, ¿no? efectivamente. Bueno, interesante la pregunta que tiene que ver con la ruta de las cifras de violencia en nuestro país. Las cifras de violencia en nuestro país son sumamente impresionantes. Y de ahí que, como tú dices, efectivamente tenemos que aterrizar en la escuela. Mira, quien les habla es subdirector de una institución educativa en Lima Metropolitana y tenemos un promedio de 1.760 estudiantes. De las 1.760 estudiantes, cada año hemos ido atendiendo a un promedio de 200 a 250 casos cada año, y donde hemos observado diferentes tipos de violencia. Violencia familiar, papás que castigan con la correa a la hija, papás que, una mamá, por ejemplo, que a su hija que había llegado a las 11 de la noche y luego no quiso responderle, no quiso hacer las cosas, le tiró con un machete, ¿no es cierto? Y otra alumna a su mamá le contestó, prácticamente la mamá le agarró del cabello, la hija se defendió y con un palo la hija tuvo que defenderse para que la mamá no pueda seguir cometiendo más violencia sobre la hija. Entonces, hemos recogido un promedio anual desde el 2015 hasta el 2019, digamos, de 200 casos de violencia. En una institución educativa grande, en una institución educativa con, digamos, una considerable cantidad de estudiantes, el equipo directivo y los docentes, el comité de convivencia, tiene que tener mucha visión y mucho cuidado en el sentido de atender a las estudiantes. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado violencia familiar, hemos encontrado bullying, y como fruto del bullying, las estudiantes se hacen el famoso cutting, los famosos cortes en las muñecas o los cortes en las piernas, ¿no es cierto?, donde ellas quieren aparentemente mostrar ese momento digamos, de violencia consigo mismo y que no quieren expresar ante los demás. Entonces, ellos hemos encontrado y hemos visto, por ejemplo, que algunas chicas comparan a sus compañeras con algunos animalitos, hay amenazas. También hemos visto que hay
robos, algunas chicas sustraen el celular de otras compañeras, agresiones. ¿Qué más hemos visto? El miedo y el pavor de ir al colegio, estudiantes que no quieren ir al colegio, agresión y burla frente a alumnas que pueden tener cierta discapacidad física, entre comillas, burlas también quitando alguna pertenencia de la compañera, que está en las siguientes diapositivas, si lo puede decir ponchando. Luego, burlas también por problemas de identidad sexual. Este es otro problema muy delicado que hay que ver. Por ejemplo, nosotros tenemos una institución educativa exclusivamente de mujeres y también hay instituciones educativas de varones todavía en nuestro país. ¿Cómo se da el tema de la identidad sexual? Una cosa es lanzar una campaña en el país de con mis hijos no te metas, pero otra cosa es estar en la institución educativa y abordar un problema cuando hay alumnas que tienen crisis de identidad. ¿Cómo abordas? ¿Simplemente las tratas en forma militar o es que las orientas? Les dices, mira hija, tienes que prestarme atención a lo que te estoy diciendo. Es impresionante, mis estimados amigos, cuando nosotros hemos observado y hemos tratado casos de violencia, les comento, por ejemplo, había una estudiante que iba a repetir el año y entonces tenía más de 4 cursos. De pronto viene la mamá y alguien me dice, ¿sabe qué? El papá de este estudiante no ha fallecido el año pasado. Y de verdad viene el estudiante y conversamos y me dice, mi papá falleció el año pasado y lo mataron a la espalda del colegio. No les miento, cuando observé el rostro del estudiante y la mejilla, básicamente la mejilla, observé que la mejilla del estudiante se le hacía gelatina. El nerviosismo era impresionante. Solamente he visto 2 veces en un estudiante, comparo con la gelatina, porque el rostro se volvía suavecito y la estudiante no sabía qué hacer. Entonces, en esos momentos, darle la calma, darle la tranquilidad. ¿Por qué? Porque ese estudiante había tenido otros problemas. La gran escuela, la gran urbe, incluso en la zona rural también, se presentan pues estos problemas, porque también hay agresión en la parte externa de la escuela, poner chapa, los apelativos o los apodos, es otro gran problema. Miren, yo no quiero abordar en esta pequeño testimonio otros casos que ya también son casos muy complejos, donde observamos los casos con mayor conflicto en los servicios higiénicos. ¿Por qué en los servicios higiénicos se presentan los casos con mayor, diría yo, dramaticidad en las instituciones educativas? Vean ustedes, vayan a los baños y van a encontrar las escrituras. O muchas veces vamos a encontrar algunos mensajes que tienen que ver con la violencia del estudiante. Entonces, creo que el directivo tiene que estar atento frente a estos hechos que se presentan en la institución educativa. Luego, hemos visto también que hay estudiantes que se aprovechan de las actividades académicas de la compañera. Y el ciberbullying a través del Face, a través del WhatsApp, a través del Twitter, a través del Messenger. Hay personas en Lima metropolitana que crean WhatsApps o crean también cuentas falsas, los famosos trolls, y a través de los trolls insultan a la otra persona. Entonces ahí, por ejemplo, es muy importante tener mucho cuidado y estar atento a la detección de los casos. Repito una vez más, en las instituciones educativas y los directivos pueden dar fe. En términos de casuística tenemos cantidad de casos. De ahí que es muy importante cómo a partir de la recopilación de la casuística nosotros podemos plantear las famosas situaciones significativas. En las jornadas de reflexión que se hacen en las instituciones educativas se informa. Miren, hemos tenido tantos casos de bullying, hemos tenido casos de alumnas que se van de la casa, hemos tenido cantidad de casos de cutting, hemos tenido cantidad de casos de agresión verbal, hemos tenido cantidad de casos puede haber también de acoso de la parte externa, también hemos tenido cantidad de casos de ciberbullying y en base a ello se estructura las situaciones significativas. Entonces, a partir de ello,
hay un tema que me parece crucial que hay que destacar, lo que plantea Bandurra. Bandurra habla de las conductas disruptivas. Él ha planteado sobre a partir de lo que viene a ser la teoría del aprendizaje social o el aprendizaje, ver más adelante, porque ya hemos pasado las estadísticas, ahí tenemos las estadísticas, que va a ser muy importante todo el tema del feminicidio y la violencia, y donde vamos a encontrar la mayor cantidad de violencia está centrada en nuestros estudiantes. Es que Sí, muchas veces... justo Sí, profesor, antes de pasar estas láminas que nos había mostrado, tal vez para ir cerrando un poco la pregunta inicial, ¿no? La forma como ustedes habían logrado identificar en estos cerca de 200 casos, que es casi más del 10% de incidencia en su institución sobre casos de violencia, los que usted comenta, ¿no? Violencia familiar, violencia, el tema de bullying, y también el tema de cutting, donde las niñas, en el caso de su institución de alumnas, encontraban este tema, ¿no? De poder hacerse daño a sí mismas ante el rechazo de la sociedad. Tal vez usted nos podría dar a grandes rasgos cuáles han sido esas estrategias que tal vez han venido realizando hasta el momento y cómo eso también poder adaptarlo a la realidad que vivimos ahora, porque también ahora lo que usted comenta, ¿no? El ciberbullying es lo que tal vez está incrementando. El día de ayer en un noticiero nacional salió el caso de una niña que está siendo acosada ha sido el padre de la niña descubrió que estaba siendo acosada a su hija por su profesor. ¿Cómo está viendo usted estos temas, tal vez ahora en su institución, profesor, para que se pueda abordar o recopilar información? bueno, nosotros sabemos que hay un marco normativo de atención sobre la violencia escolar. O sea, siempre es bueno ceñirnos a lo que dice la norma, ¿no? Está el Decreto Supremo 04 sobre aprobación de los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Hay todo un protocolo. Entonces, en torno a este protocolo, nosotros hemos implementado la estrategia de la pedagogía de la ternura. Hemos elaborado un proyecto que se llama Cero Bullying más Amor. Entonces, ¿qué hemos planteado concretamente? La escucha activa. ¿Por qué es importante implementar la escucha activa? Sin una alumna, cuando uno le atiende y esa alumna ha sido víctima de violencia, de bullying o algún tema negativo que afecta su autoestima y su personalidad, le prestas atención a lo que te dice, lo primero que vas a ver en sus ojos es tristeza, rabia, cólera y hasta cierta dosis de violencia. Pero luego, todo ello, si tú has desarrollado esa capacidad de escucha activa, porque eso hemos visto, o he vivido, la estudiante recupera ese rostro de niña si está en primer grado, si está en segundo y tercer grado, de puber, de adolescente, si está en cuarto y quinto, ya de señorita, de joven. Entonces, es muy importante implementar la escucha activa a través del proyecto Cero Bullying más Amor. Eso es lo que hemos implementado. ¿Qué más? Otra, cuando hay alumnas que no nos han querido decir la verdad, cuando hay alumnas que nos han mentido, le hemos dicho, mírame a los ojos, dime la verdad. Los ojos no mienten, los ojos son la ventana del alma. Cuando uno le mira a los ojos a la estudiante tiene dos posibilidades. O te esquiva la mirada, agranda los ojos, o simplemente te mira fijamente, se rinde, cae la mirada y dice la verdad. Entonces, a través del mírame a los ojos, dime la verdad, tantas veces hemos aclarado conflictos y nos ha ayudado, nos ha permitido que el estudiante se encuentra consigo mismo. Naturalmente, para ello hemos citado al papá, para ello han estado los representantes de lo que viene a ser el comité de convivencia y sobre todo, el mírame a los ojos ha significado que las estudiantes entiendan que tienen que decir la verdad. Pero nos hemos dado cuenta que en este proceso de mírame a los ojos, dime la verdad, por ejemplo, les comento un caso de un estudiante que se fue por Chorrillos hasta las 2 de la madrugada y regresó a su casa. Al día siguiente nos enteramos del caso y viene el papá y me dice, mi hija se ha ido hasta las 2 de la madrugada.
Entonces viene la alumna y le digo, pasa. Y la estudiante me dice, quiero hablar, pero solamente con usted. Quiero que se vaya él. Pero le digo, ¿por qué quieres que se vaya él? No voy a hablar si no se va él. Y entonces tuve que invitarle al señor que se retire del aula, de la oficina. Se retiró y le digo, ¿por qué me has dicho que se retire él? Es que él no es mi papá. ¿Y tu papá dónde está? Mi papá falleció. ¿Cómo? Sí, él es mi tío. Mi papá falleció cuando tenía 2 años, 3 años. ¿Y tu mamá? Mi mamá también falleció. Y entonces quise recurrir al elemento espiritual y le digo, pero hija, en estos momentos debe estar probablemente por aquí el almita de tu mamá y seguro que nos está escuchando para que tú te pongas fuerte y no puedas seguir saliendo hasta esas horas. Y me dijo, no creo, porque mi mamá no me quería tener. Entonces, esta chica, ¿no? Una puber que nos contaba su anécdota, en la medida que íbamos redescubriendo, fuimos encontrando un hecho que nos parecía muy importante, que casi nunca tuvo el calor de mamá, nunca tuvo el calor de papá, porque se murió a temprana edad tanto mamá y papá. Es real. Vean ustedes los casos en los colegios públicos y privados. Chicos que no tienen papá, chicos que no tienen mamá, familias disfuncionales, grandes dificultades y grandes problemas. Entonces, ¿quién le abrazó muy fuerte a esa niña? ¿Quién le dio un abrazo? Casi nadie. Y entonces propusimos la otra estrategia. Abrázame muy fuerte. Había, por ejemplo, un caso de una estudiante que un día nadie le entendía y entonces le dijimos, nosotros te entendemos, nosotros te comprendemos y además, en la hora de la formación, nosotros damos nuestro discurso breve y concreto sobre el cero bullying más amor y ahí planteamos estas estrategias. Y entonces una alumna que había tenido problemas, había escuchado el discurso y había escuchado el proyecto Cero Bullying Más Amor, viene y me dice, un favor, subdirector, tengo problemas. Nadie me ha abrazado fuerte porque no tengo papá. ¿Me puede abrazar fuerte, por favor? Quiero sentir el calor de un abrazo sincero. Y lanzamos entonces la estrategia del abrázame muy fuerte. En la escuela de familias que desarrollamos, planteamos estas estrategias. La escucha activa, mírame a los ojos, dime la verdad, abrázame muy fuerte, que es muy importante. Luego mi círculo familiar, que es otra estrategia que también planteamos. ¿Qué es el círculo familiar? La estudiante se dibuja lo más rápido posible, hace una silueta, se dibuja al medio y luego hace un primer círculo, un segundo círculo, un tercer círculo, un cuarto círculo y le preguntamos, ¿quién crees que está en tu primer círculo? La persona que te da cariño, la persona que te da afecto y naturalmente que seguro te asiste económicamente. Y es impresionante las respuestas que encontramos. Algunas veces en el primer círculo no está ni papá ni mamá, está el abuelito, está la abuelita, a pesar de estar papá vivo. En otros casos encontramos que está la tía, en otros casos la hermana, pero también en otros casos hemos visto que sí, está el papá, está la mamá, están los hermanitos, la familia está todo unido. Entonces, el círculo familiar es una forma de conocer a nuestros estudiantes. Y si tenemos 30 estudiantes, en menos de 10 minutos conocemos cómo está la familia integrada en nuestro salón y podemos tener un mapeo rápido. La otra estrategia es el río de mi vida. Se dibuja un río y lo más rápido posible, la estudiante, a través de un surco pequeño y otro surco, dos pequeños ríos, dice, aquí está mi papá y aquí está mi mamá. Y luego, cada 4 años, va diciendo cuáles son sus cosas más bonitas y cuáles son sus cosas más feas, ¿no? Y va destacando las cosas positivas y las cosas negativas. Y entonces va haciendo catarsis y vamos conociendo mejor a nuestro estudiante. Lanzamos después del cutting también la campaña Manos Lindas, Manos Dulces. ¿Y por qué lanzamos esa campaña? Porque las estudiantes se cortaban la muñeca, ¿no? Y levantaban las manos en jornadas colectivas y en las jornadas colectivas mirábamos que si había alumnas se hacían el corte o no se hacían el corte. Pero como con la violencia no se puede combatir, otras alumnas nos dijeron, ¿saben qué? Ahora las niñas ya no se cortan en las muñecas, se cortan en los pies. Entonces, esas son algunas de las estrategias que hemos venido utilizando para desarrollar este proyecto tan importante, tan trascendental
y tan interesante, anexada con lo que viene a ser la pedagogía de la ternura. Tenemos que educar, la siguiente diapositiva, ahí está la pedagogía de la ternura, con amor. Perfecto, perfecto, profesor Johnny. De hecho, lo que nos acaba de mencionar es muy claro, las 3 estrategias, 4, creo que hasta 4 estrategias que mencionó. Abrázame muy fuerte, mírame, dime la verdad, el tema de hacer los gráficos con los círculos, ¿no? Los círculos para identificar a aquellos parientes que son muy cercanos y también un poco ver cómo ha evolucionado ese afecto, ese cariño que recibe el niño, el escolar de parte de sus seres queridos que lo rodean a lo largo de un periodo en un periodo mediano de plazo, en cuanto a la forma como también él ayuda a mejorar su autoestima. De hecho, profesor, esas estrategias que usted comenta, entiendo que también tienen un argumento pedagógico. Yo creo que en esta parte de la presentación que nos queda, siga un poco compartiendo ese argumento, ¿no? Desde donde usted, como directivo, como líder de su institución, empezó a fomentar en base a la evidencia de estos casos que iban saliendo, estos programas y un poco tanto también ilústrenos, ¿no? Tal vez con los ejemplos que está dando para que se pueda entender mejor este tipo de experiencias. Bueno, el proyecto Cero Bullying Más Amor, en un inicio, como toda práctica pedagógica, fue presentado a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, luego también a nivel del UGEL 6 en 2015, y logramos ocupar el primer puesto porque una cosa es trabajar, como hemos dicho, con, con computadora, una cosa es trabajar con, hasta podría decirles, con el sembrío de lechugas, una cosa es trabajar incluso resolviendo ejercicios de matemática, pero otra cosa es trabajar con las emociones. Por lo tanto, en el proyecto nosotros desarrollamos la pedagogía de la ternura, en base a lo que plantea don Alejandro Kusianovich, donde debe ceñirse la familia, la escuela, la sociedad con los principios del amor, el cariño, la paciencia y la ternura. Los niños, los jóvenes, los adultos deben ser educados y tratados con cordura. De ahí que para nosotros el mano militar y no funciona. Muchos creen y dicen, tenemos que regresar a la instrucción premilitar. Óigame, un ratito, nosotros estamos educando ciudadanos y esos ciudadanos necesitan otra tratativa por un Perú, si queremos un Perú pacifista, queremos un Perú democrático, si queremos un país en estos albores del siglo XXI civilizado, necesitamos una nueva educación que se centre en la familia y en la escuela, porque en la escuela se presentan todos esos elementos negativos de violencia, cutting, ¿no? Violencia, apodo, chapa, maltrato. Y entonces, ¿cómo respondemos frente a estos hechos? Lo respondemos con, sobre todo, mucha atención. De ahí que, como les decía, en un inicio, por ejemplo, en el proyecto nosotros creamos el comando anti-bullying, pero luego nos dimos cuenta que era un error, que no podía ser un comando, porque también podía prestarse a una cuestión coercitiva. Luego creamos las famosas brigadas anti-bullying. Fuimos perfeccionando. Y último, los 2 últimos años, ya creamos el voluntariado, que las estudiantes participen de manera voluntaria en lo que viene a ser el proyecto de Cero Bullying Más Amor, y que nos ayuden a encontrar casos, porque recuerda, mi colegio puede tener 1,500 alumnas. Bendiciones. Si solamente he recogido 200 casos, quiere decir que los 1,600 casos, o digamos la cantidad que falta, están bien emocionalmente, no tienen conflictos, no tienen problemas. Entonces, a partir del voluntariado, podemos implementar mejor lo que viene a ser la pedagogía de la ternura. Y adicionalmente, como recibimos también orientaciones y aportes de otras instituciones, pensamos que el proyecto Cero Bullying Más Amor tenía que estar articulado a todas las áreas en forma transversal, y articulamos nuestro proyecto a todas las áreas. Por lo tanto, en matemática, en comunicación, en ciencias sociales, en religión, en inglés, en educación física, en arte, en EPT, en ciencia y tecnología,
los profesores abordaban mínimamente en una unidad el proyecto, con una situación significativa que nosotros habíamos informado a partir del diagnóstico que encontramos en los 200 casos focalizados en la institución educativa. Entonces, este proyecto, que es un proyecto sui generis, titulado Cero Bullying más Amor, ha significado que la gestión escolar sea desarrollado con liderazgo pedagógico, no solamente en el equipo directivo, sino en los docentes, y también muchas de nuestras estudiantes, ni bien nos ven, nos dicen cero bullying, más amor. Una experiencia que esperamos puede servirnos no solamente para hacer catarsis, no solamente para leer los libros históricos, sino para vivir y convivir en paz, en la escuela y en la familia. Muchas gracias. Perfecto, profesor Johnny. De hecho, lo que nos ha ilustrado usted en estos casi ya 40 minutos es un poco la forma como pasó de abordar estrategias en base a la casuística que ha identificado, y también las experiencias que nos ha compartido han sido muy enriquecedoras para poder ilustrar la realidad de trabajar el tema que nos comentó en esta última parte sobre la pedagogía de la ternura. Usted, profesor, en sus años ya ejerciendo la gestión administrativa y pedagógica de su institución, ¿en qué momento vio relevante abordar estos temas con este tipo de programas? Porque si bien es cierto, algo que padecen muchas de los líderes, gestores en las instituciones educativas, es también un poco las buenas prácticas, ¿no? ¿Cómo usted toma conciencia de esto? ¿Trabaja con un equipo en paralelo? Usted tal vez en la reunión que tuvimos previa a este webinar nos comentaba al respecto, ¿no? Que trabaja esto no solo, porque hay un equipo también ejecutor que se encarga de poder hacer seguimiento y también ver la forma cómo hacer sostenible el programa. Tal vez ya desde esa parte ejecutiva, profesor, compártanos en su experiencia cómo llevó esto a la práctica, cuántos docentes se comprometieron con la iniciativa, cómo fue, cuántas horas a la semana le dedican a esta actividad, un poco para que aquellos maestros, por ejemplo, aquí tenemos la profesora Ingrid Ávila de Chapultepec, México, perdón, Chetumal, México, y nos mencionaba que ella también ve estos temas, casos de violencia en su institución y un poco necesita también poder orientarla, ¿no? Cómo ejecutar este tipo de programas. Bueno, en realidad la preocupación surge a partir de cuando soy designado subdirector de la Institución Educativa de Mujeres Edelmira del Pando, y cada vez a partir de marzo del 2015 se presentaban diferentes casos, o sea, alumnas problemas, alumnas que debían supuestamente ser expulsadas de la institución educativa, pero hoy esa figura ya no funciona, porque expulsar a un estudiante es prácticamente regalar a una estudiante a una sociedad del mal vivir. Necesitamos rescatar a nuestras estudiantes. Entonces, a partir del conjunto de casos que íbamos observando, porque se nos presentaban, los profesores nos traían, mire usted, esta alumna llega demasiado tarde. Otro, mire usted, esta alumna ha faltado el respeto a su mamá y acaba de responderle a su mamá con un palo. Esta otra alumna acaba de salir embarazada, ¿no? Y así, frente a los diferentes casos que se nos presentaban, nosotros, ¿qué hicimos? Dijimos, aquí tenemos que prestar atención a nuestras estudiantes. Y lo primero que hicimos fue lanzar un pequeño perfil de proyecto. El perfil de proyecto Cero Bullying más Amor. Hicimos un diagnóstico de los casos anteriores, por ejemplo, de los años anteriores, cuántos casos de embarazo precoz había, cuántos casos de violencia, cuántos casos de cutting, cuántos casos de alumnas que se fugaban de la casa, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes fueron nuestros ayudantes ahí? Los auxiliares. Nuestros auxiliares jugaron un rol importante. Un auxiliar en una institución educativa es un soporte sumamente trascendental, porque el auxiliar conoce a todas las estudiantes. Entonces, si nosotros pedimos
a los auxiliares de la institución educativa que nos informen la situación de las estudiantes por aulas va a ser muy importante. Luego focalizamos qué aulas eran las aulas con mayor dificultad. Naturalmente que yo conocía la institución educativa porque ya había sido profesor, ¿no? Y más aún ya había sido especialista. Entonces tenía cierta dosis de gestión y de conocimiento de la institución educativa. Entonces fuimos focalizando, no solamente ese año, sino los años siguientes, a los salones donde podía haber más conflicto. No los salones con, digamos, los peores salones, no hay peor salón. Los salones con mayor conflicto. Y así, desde aquel entonces hasta la fecha, ya sabemos lo siguiente. Primero, de segundo a quinto, de secundaria, ¿qué salones tienen dificultades socioemocionales? Y para los primeros, lanzamos nuestra campañita de conocimiento a las nuevas estudiantes. Y entonces, con el apoyo de nuestros auxiliares, de nuestros profesores del equipo TOE, luego de una psicóloga, gracias al apoyo de la PAFA, porque ellos han financiado el contratar desde el 2015 hasta el 2019 una psicóloga, hemos implementado la oficina de psicología de la institución educativa. Derivábamos a la psicóloga hacía un estudio y luego ya a esas estudiantes, no estoy tratando los casos más dramáticos porque no es el momento, no se imaginan ustedes, cuando la ves al estudiante en la calle, la estudiante te saluda con una reverencia única. ¿Por qué? Porque le hemos escuchado, porque le hemos prestado atención, porque le hemos dicho que le creemos. Ojo, a pesar de que nos podían estar mintiendo, le decíamos, te creemos, te creemos, te creemos. Y luego cuando descubríamos la verdad, le decíamos, ¿y ahora? ¿Y ahora? Pero te seguimos creyendo. Y entonces, en esa lógica de planificación, es que cada año se ha ido mejorando el proyecto. Y luego, desde el 2017, logramos que todos los profesores, el 100% de los profesores, puedan trabajar ya no solamente el proyecto en sí, sino el proyecto contextualizado al área. Cada área, como vuelvo a repetir, por ejemplo, si tenían que un área de matemática tenía que abordar estadística de bullying de la institución educativa, abordaba estadística de bullying de la institución educativa. ¿Cuánto era el porcentaje? Los profesores de comunicación, lecturas sobre bullying, lecturas o anécdotas sobre bullying. Los profesores de ciencias sociales, ni qué decir, los profesores de desarrollo personal, los profesores de educación física también se acoplaron al sistema. Los profesores de inglés, traducción sobre anécdotas y sobre casuística de bullying. Entonces, en realidad, ya tenemos consensuado el proyecto Cero Bullying Más Amor, está articulado en el proyecto educativo institucional, está articulado en el proyecto, en el plan anual de trabajo. Ahora que estamos en un, digamos, en un sistema remoto, hemos recogido hasta 5 casos. No es fácil detectar los casos, conociendo a nuestras estudiantes, sabiendo con quiénes estamos tratando, pero también nuestras estudiantes tantas veces nos responden y nos dicen cero bullying, más amor. Entonces, en síntesis, nuestro proyecto está articulado a lo que plantea incluso el mismo Ministerio de Educación a través del proyecto educativo institucional, el proyecto curricular institucional, donde está el programa anual y en algunas unidades y en algunas sesiones. Hasta ahí mi respuesta. Perfecto. Muy bien, profesor Johnny. Le agradezco después de este webinar nos pueda compartir los enlaces de la forma como el Ministerio de Educación lo está ya planteando en el mismo currículum para que tal vez algunos profesores, maestros, que si bien es cierto no son del área de psicología y demás, puedan entender un poco esta situación, cómo se puede abordar. Usted nos ha mencionado que esto no empezó a poder institucionalizarse de la noche a la mañana. Ha sido un proceso a través de un piloto con los auxiliares. Ya después, al ver ciertos resultados, en el caso de su institución pública, la organización de padres, conocida como la asociación APAFA, perdón, ya se logra involucrar para que se contrate un profesional en el área, ¿no? Y exista la oficina de psicología. Entonces, profesor Johnny, ha quedado muy claro la forma como se aborda el bullying en una institución educativa, en su caso, institución educativa pública.
algunas ideas, profesor Johnny, sobre cómo abordar este tema de manera virtual. Por ahí se me ocurre este tema de identificar el perfil sobre los casos que tal vez no se reportan y no se documentan, pero existen. O sea, por el hecho de que usted solamente en su institución recogió 200, como bien dice, no es que solo existen esos 200, puede haber otros casos que no se están denunciando y que no se están reportando. ¿Qué estrategia se puede aplicar ahí, profesor? Tal vez una encuesta tipo Google Form para empezar a recabar información de los estudiantes. ¿Cómo están tomando acción tal vez en este año que ya estamos, bueno, que prácticamente va a pasar desde casa los estudiantes? Precisamente nosotros planteamos una estrategia para recopilar información porque también no nos enteramos de tantos casos, ¿no? El voluntariado, nosotros creamos el voluntariado en los últimos 2 años, el voluntariado del Cero Bullying Más Amor, y el voluntariado del Cero Bullying Más Amor ha sido como nuestro servicio de inteligencia. Gracias al voluntariado nos dateaban con imágenes, nos dateaban con, digamos, algunos audios de casos de violencia. Y claro que lo manejábamos muy reservado, porque en el fondo, en realidad, lo que nosotros buscamos es ayudar a nuestras estudiantes. No queremos por ningún motivo perjudicarlas, porque como, miren, no he hablado del marco normativo, porque el marco normativo así lo estipula. Un estudiante, ya ni siquiera estamos llegando en temas conceptuales, porque la mayoría maneja los temas conceptuales de lo que es el bullying, ¿no? Pero la idea es que el estudiante que es víctima de bullying, el testigo, el que hace bullying, todos juntos deben entrar a un proceso de ¿qué? De eh, medidas reparadoras e ingresan a esas medidas reparadoras. Y al ingresar a la acción de esas medidas reparadoras, nos permite avanzar. Y hoy, por ejemplo, ya tenemos alumnas egresadas. Muchas de las alumnas egresadas me escriben y me dicen muchas gracias por habernos tratado muy bien. Muchísimas gracias. Yo estoy estudiando, una alumna me dice, yo estoy estudiando psicología. ¿Qué le parece? Y me parece genial. Entonces, creo que queda una idea central, rescatar a todas nuestras estudiantes. Segundo, el elemento emocional es vital trabajar en la institución educativa por encima de los marcos cognitivos. A veces el profesor puede estar más preocupado en las competencias, en la capacidad o en los conocimientos, pero nos descuidamos de las emociones. Algunos estudiantes vienen con conflictos, no pueden concentrarse en la clase. Entonces necesitamos rescatar el valor de las emociones de nuestros estudiantes. Y lo otro, que es vital, que la comunidad educativa como tal, todos, directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, administrativos y auxiliares, den señales de buena convivencia. La capacidad de escucha, como hemos dicho, es vital. Hoy, si alguien, por ejemplo, se está saliendo de los marcos, dicen cuidado con el cero bullying, más amor. Entonces el cero bullying es una especie de advertencia que es como un acuerdo de convivencia que nos dice, miren, cuidado, no nos salgamos de los parámetros. Entonces, en gran medida, nos ha permitido controlar y ahora estamos implementando también el cero ciberbullying. Entonces, la verdad, tenemos 4 casos registrados, no se han mostrado otros casos porque creo que la gran dificultad, el tema de la pandemia, el tema de la emergencia sanitaria, está prácticamente preocupando a la mayoría, ¿no? Y muy probable que en estos días vamos a tener también un encuentro con nuestras alcaldesas, con los padres de familia, y hay sobre todo en una preocupación general por el tema de la vida, ¿no? Por el tema de la subsistencia. Y en esa lógica estamos alternando nuestro trabajo en la institución educativa de mujeres Edelmira del Palo. Muy bien, profesor Johnny. Agradezco la forma como nos ha podido ilustrar con su paciencia que lo caracteriza estos temas. De hecho, es muy importante conocer cómo se maneja en una institución educativa desde un área más de gestión, como es su caso, ¿no? Porque a veces tenemos las reflexiones o tenemos la casuística abordada desde el punto de vista docente, cuando en realidad tal vez en esa área específica no se trabajan mediante estrategias. Entonces, profesor Johnny, tal vez en estos últimos 10 minutos que nos queda de este webinar, lo invito tal vez también a poder comentar su punto de vista, su opinión
sobre ya la violencia en general en nuestro país y la violencia también fuera del país, ¿no? Recientemente hemos visto en Estados Unidos cuando un policía actuaba de manera violenta contra una persona de origen africano, y después hubo protestas, marchas en todo el país por actos también de racismo. ¿Cómo también se están abordando este tipo de casos, profesor, para que tal vez mañana más tarde no, como sociedad, no vayamos a caer en este tipo de casos que en pleno siglo XXI todavía se reportan, ¿no? ¿Cómo se está abordando temas también de discriminación? Si por ahí tiene algún ejemplo, ¿cómo lo han desarrollado en su institución? Bueno, en realidad la violencia se esconde, ¿no? La violencia se utiliza en la medida que uno va trabajando en la institución educativa. Y algunas veces la violencia se da hasta en la mirada. Y alguien dice, pero me está mirando mal, me está observando mal, o ya me discriminó, o ya me maltrató. Entonces, creo que a partir de ello, en base a lo que estás diciendo, y en base a lo que pasa en el mundo, y en base a lo que pasa en nuestro país, yo creo que necesitamos rescatar lo que hizo en su momento Mahatma Gandhi. Yo creo que Gandhi fue una de las mejores experiencias de paz espiritual y de paz en el corazón, o como los filósofos, los estoicos, ¿no? Los atacaban, les decían tantas cosas, pero ellos estaban firmes. Entonces, no estoy diciendo que tengamos que soportar toda la violencia, sino que tenemos que demostrar en estos tiempos difíciles paz en nuestro corazón, amor en nuestro corazón, porque es la esencia de nuestra vida, y si es que ello no desarrollamos, van a venir las grandes dificultades. Yo asumo, como dicen los historiadores, la violencia en nuestro país es estructural. La violencia está en la sociedad, la violencia está en la familia, la violencia está también en la escuela, y de diferentes formas. En la sociedad lo vemos a diestra y siniestra, los chicos marcas. ¿Cómo estará el niño de esos chicos marcas? ¿Cómo estará la violencia de quienes asaltan, de quienes roban? ¿Cómo estará su psicología? ¿No es cierto? Entonces, esa violencia indiscriminada que vemos es impresionante a través de los medios de comunicación. Luego, la violencia en la familia. Si recogemos casuística, una alumna viene y me dice, ella no me dice, sino le dice al auxiliar, su papá le había pegado con una correa, todo verde, morateado. Al día siguiente, llamarle al papá, aclarar el tema, porque hoy la violencia en la escuela está totalmente prohibida y muchas alumnas lo saben. Por eso es que muchas alumnas le han dicho a su papá, pégame y te denuncio. Y entonces los papás han tenido que cuidarse. Pero a pesar de eso, a algunos papás también se les ha ido la mano. Un caso de un papá vino a reclamarme sobre un libro y en realidad no me estaba reclamando sobre el libro, sino que le había pegado a su hija. Y cuando le pegó a su hija, indirectamente él vino y me dijo, ¿sabe qué? He tenido un problema con mi hija y mi hija me ha dicho esto. ¿Y qué había hecho el señor? Le había tirado un objeto en el rostro y casi le malogra los ojos. Entonces, miren, la violencia está en la familia y la violencia también está en la escuela. Los chicos que vienen de casa, a veces el papá dice, en la escuela, mi hijo, ahí ha aprendido a ser violento. Un ratito, usted conversa con su hijo, dialoga con su hijo, le mira a los ojos a su hijo, le abraza a su hijo, le dice, hijo mío, te quiero. ¿Cuántas veces le abraza? Si se equivoca, le grita o le tiene paciencia y luego le comprende y luego con él construye esa nueva relación para que su hijo tenga, digamos, la valentía y sobre todo la forma de actuar de manera correcta y adecuada. Entonces, la violencia que se expresa en el colegio, en la escuela, también tiene mucho que ver con la violencia de la casa. En ese sentido, creo que necesitamos trabajar sociedad, familia y escuela, que no se desprenda estos tres elementos de la sociedad para que podamos seguir aterrizando en una sociedad que apueste por la ciudadanía. De ahí que no quepa en nuestra mente el estilo militar que debe darse en una institución. Cuando alguien dice que regrese la institución premilitar, está equivocado. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es otra cosa.
La ciudadanía es mírame a los ojos, dime la verdad, dame la mano, somos hermanos, abrázame muy fuerte. Entonces, con estas estrategias y otras de la escucha activa, yo creo que podríamos ir aperturando espacios que estoy seguro otros colegas también lo están haciendo en el Perú y en el país, porque se trata de desarrollar lo que los griegos habían dicho en su tiempo, el famoso civilis, la civilización moderna. Si estamos en el siglo XXI, apostemos por una sociedad civilizada que nos ayude a desarrollar realmente y nos ayude a alcanzar los estándares de civilización que corresponde a, digamos, a un Perú moderno, a un Perú con estándares realmente de paz, como aspiraba el famoso Mahatma Gandhi. Muchas gracias. Muy bien, profesor Johnny, le agradecemos nuevamente por su tiempo en estos ya más de 50 minutos y en estos últimos 10. Creo que nos ha dejado muy claro la forma como trabajar en las escuelas. En esta última lámina se resume lo que el profesor Johnny nos ha compartido a lo largo de esta hora. Después de la transmisión, si desean, pueden volver a ver el video que ya está aquí a través de nuestra red social en Thunder. Las estrategias que el profesor nos ha planteado es la escucha activa para poder identificar los casos a tiempo y crear un círculo de confianza con el estudiante. Mírame los ojos, dime la verdad, abrázame muy fuerte, mi círculo familiar, el río de mi vida, manos lindas, manos dulces. Bueno, profesor Johnny, tal vez aquí también algunas últimas reflexiones que nos hace el profesor Luis Aguilar, que está en vivo en este momento, nos comenta sobre el tema de involucramiento de la comunidad también. Si bien es cierto, ustedes cumplen su labor como docentes en su institución de atender los casos que sus estudiantes les hacen llegar, luego lo abordan de manera específica a los padres que se han visto involucrados, pero como tal vez en estos últimos minutos, profesor Johnny, ha sido la respuesta también de la comunidad, ya de los padres de familia en general, de aquellos padres que tal vez no forman parte de las estadísticas que se están reportando, pero de qué manera ellos también antes y ahora en este tema de pandemia, ¿cómo siente usted que han tomado acción en base a estos temas? ¿También son ellos los que ayudan a identificar o a denunciar estos casos? Tal vez en estos últimos ya 10 minutos que nos queda del webinar, profesor, compártanos cuál ha sido su experiencia, ¿no? Con trabajar o abordar estos temas con los padres de familia. Sí, también hemos trabajado con los padres de familia y lo que hacemos es no ocultar la información de la institución educativa. La cantidad de casos, los problemas que se presentan en la institución educativa, tenemos que informarle al padre de familia. El padre de familia tiene que saber en qué situación y en qué condiciones está estudiando su hija, porque tenemos que apelar y buscar la verdad. Y entonces, en torno a la verdad y en base a la verdad, es que los papás han participado de talleres. Hemos hecho, por ejemplo, un taller de lectura de un texto de Carlos Cuauhtémoc Sánchez que dice: los niños pedimos poco. Y con esa lectura sumamente importante, los papás se han quedado impresionados. Han dicho: pero efectivamente, los niños piden poco. ¿Y qué es lo que piden los niños? Piden atención, piden atención. Y luego también, en otro momento, hemos hecho talleres de superación personal. Y te comento, en algunos lugares, porque también a veces capacitamos a nivel nacional, donde yo he pedido a algunos papás: mírame a los ojos, hay papás que no te quieren mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque nos falta dominio. ¿Por qué? Porque alguien lastimó a nuestro niño, porque alguien maltrató a nuestro niño. Creo que, miren, el tema de el abordaje de la violencia con los padres de familia es vital y es sumamente importante. Entonces, nuestros padres de familia, cuando han participado de estas jornadas, se han sentido comprometidos y se sienten contentos y felices. ¿Por qué? Porque saben cómo responder a sus hijos. Porque valgan verdades, no hay la vida misma, nos dice, e incluso la formalidad, la escuela formal, no hay una escuela para padres. A alguien le ha dicho: oiga, usted tiene que ser papá de esta forma. Es cierto, hay un licenciado en educación, hay un licenciado en derecho o hay un licenciado en otra especialidad,
Pero ¿hay un licenciado en padre de familia? No hay un licenciado en padre de familia. De ahí que pueden haber tantos profesionales e incluso pueden haber doctores de doctores, pueden haber magíster de magíster, pero cuánto de violencia y cuánto de atención incluso a sus mismas emociones está dentro de sí, casi poquísimo. Entonces necesitamos regresar a la mirada de los padres y cómo a partir de la escuela de familias podemos hacer que nuestros padres se conviertan en un aliado estratégico. ¿Para qué? Para desarrollar estas estrategias de fortalecer la autoestima de los estudiantes, de vuestras hijas. El papá está muy interesado en que su hija aprenda. Y es impresionante. En las escuelas públicas vienen los papás, vienen las mamás y vienen con sus características peculiares. Algunas vienen incluso tejiendo y se les acepta. Algunas vienen con cargado al bebito porque no hay dónde dejar y tenemos que ingeniárnosla para que el padre de familia pueda desarrollarse en la escuela de familias. Y aquí hay una verdad, aquí hay un hecho crucial y que hay que destacar, lo que dijo José Antonio Encinas. Es verdad, el cargo de un maestro en una democracia es el más alto cargo que puede desempeñarse. Pero como dice un colega que acabas de mencionar, es cierto, de repente a nosotros nos dijeron, ¿saben qué, señores? Ustedes tienen que dedicarse exclusivamente a la parte técnico-pedagógica. Ustedes no tienen que ver con las emociones. Pero tantas veces los profesores tenemos que ser psicólogos. Por eso es que los paradigmas dicen, óigame, el profesor tiene que desarrollar esa parte de atención psicológica al estudiante. Y un papá dice, qué psicólogo que es mi profesor, ¿no? ¿Cuánto de psicología tiene mi profesor? Y eso lo vamos aprendiendo, claro, en las aulas universitarias, en nuestros estudios de maestría y de doctorado, los hemos ido aprendiendo. Pero ¿dónde los pulimos? ¿Dónde los perfeccionamos? Es en el aula. Como dice el ministro de Singapur, el profesor como tren veloz no solamente atiende las competencias, las capacidades y los conocimientos, sino también atiende las emociones. Y tenemos tantos maestros maravillosos en nuestro país que con la sola mirada saben detectar los problemas. Yo tengo un grupo selecto de maestros que tantas veces me traen casos y con ellos juntos resolvemos los casos, citamos a los padres de familia, exponemos los casos en las reuniones con los padres de familia y alcanzamos lo que queremos lograr. Pero algunas veces también nos hemos encontrado frustrados frente a algunos otros hechos que no hemos podido resolver, pero ha sido mínimo. En la gran mayoría de casos hemos apostado por resolverlos, por de una u otra manera prestarle atención al estudiante, porque lo que el estudiante quiere es que le prestes atención, no para que haga su rabieta, no para que nos manipule, sino para entenderla, pero también cuando hemos encontrado casos de que nos quieren manipular, hemos entrado al otro momento, al momento de decirle, mira hija, yo te entiendo, yo te comprendo, pero también quiero que entiendas que soy autoridad y que en esa lógica de autoridad quiero que me ayudes, porque también usted debe encontrar en las instituciones educativas voces discordantes que dicen que hay que expulsar al estudiante, que ese estudiante no da para más. Y entonces en esos momentos, cuando se negocia con el estudiante y se le dice, estudiante, yo te entiendo, yo te comprendo y necesito ahora tu apoyo, ahora necesito que tú pongas de tu parte, el estudiante pone lo que le corresponde y el cambio es impresionante. Yo he visto a tantas alumnas cambiar, he visto a tantas alumnas que en un inicio se hacían los famosos peinados emo y después se transformaban. Y no puedo dejar de mencionar también en algunos casos los retiros espirituales. Nos han ayudado, nuestras profesoras de religión han organizado retiros espirituales y ellos también han ayudado a que muchas de nuestras alumnas se encuentren consigo mismo. Entonces, el trabajo articulado y con el apoyo de los padres de familia y de nuestros maestros y nuestros auxiliares y del equipo directivo, hemos ido avanzando y pensamos que esta
y seguro que hay otras experiencias exitosas en las instituciones educativas del Perú y del mundo, nos permiten avanzar y nos permiten decir que sí podemos trabajar desde la escuela pública. Sí es posible trabajar y combinar estos elementos que tanto hacen falta y sobre todo donde el maestro demuestra su condición de tal, su condición de estratega, su condición de líder social, su condición, y ahí viene la diferencia. Y ahí el profesor no es solamente un profesor, sino desarrolla el famoso apostolado. Y si desarrolla el apostolado, yo creo que ya estamos en otro constructo conceptual, el constructo conceptual de la que nos decía José Antonio Encinas, el papel del maestro como líder social en una democracia. Muchas gracias. Muy bien, profesor Johnny, muchas gracias a usted por su tiempo. Ha sido una hora muy rica de información, de buenas prácticas y las reflexiones finales que nos comenta, ¿no? Crear o formar aquellos ciudadanos que impulsarán una mejor sociedad y derivado de esta palabra, hay que formarlos como buenos ciudadanos, desde la parte de la autoestima, emociones, eso es muy importante. Alguna de las preguntas finales que dejan, profesores, cómo abordar este tema ante la pandemia, tal vez se puede trabajar igual, no se puede trabajar igual. Yo creo que ese es un tema que lo podemos abordar en un segundo webinar, profesor Johnny, tal vez en una versión de Thunder Talk, donde conversamos o hacemos tipo entrevistas, por ahí que invitamos tal vez a algún alumno que ha sido parte de estos voluntariados o una alumna que ha sido parte de sus voluntariados. Invitaríamos a exalumnas, creo. Yo podría invitar a exalumnas con quienes podría conversar, ¿no? Y puedan dar incluso su testimonio, porque ya son exalumnas, sí. ¿No? Y es muy importante porque uno siente esa felicidad, ¿no? De decir, bueno, mira, como dice, plata y oro, no te he de dar, pero sí muchos consejos. Está en el libro maravilloso de Lazarillo de Tormes, ¿no? Que es parte de la literatura española, y nos alegra cuando, por ejemplo, hoy muchas alumnas me escriben y veo que han ingresado a la universidad, otras tienen proyectos emprendedores y exitosos, y nos alegra, y para nosotros es la realización de que efectivamente la educación es más que el trabajo de la espiritualidad y donde el maestro desarrolla ese apostolado que es necesario rescatar y que se trabajó con mucha eficacia en el siglo pasado y que los amautas del Incario, estoy convencido, lo hacían. Por eso es que el amauta moderno tiene que renacer para trabajar el apostolado combinando esto de el manejo de las emociones con las competencias. Creo que ahí está el gran reto. Perfecto, profesor Johnny, creo que ya nos da pie a poder seguir conversando. El profesor Johnny ha tomado a bien trabajar con nosotros un ciclo de webinars. Este es el primero, tal vez en el segundo vamos a abordar temas más puntuales sobre estrategias ante este tema de la pandemia, que fueron algunas de las últimas preguntas que nos dejaron. Pero bueno, profesor Johnny, encantado, gracias. Tal vez en una próxima oportunidad. Algunas de los programas que también pueden surgir y nosotros aquí desde Thunder estamos para poder difundir y organizar. Nos interesa mucho este tema que acaba de mencionar sobre escuela de familias, ¿no? En vez de escuela de padres, escuela de familias, es una escuela de familias virtuales, ¿no? Hacer tal vez convocar a colegios públicos de su localidad y en realidad colegios públicos a nivel nacional para hacer una jornada de una semana de una escuela de familias virtual, similar a la versión del EDURRE. El profesor Johnny nos acompañó en un ciclo de conferencias hace un par de semanas, por eso es que lo hemos invitado a bien, debido a que este es un tema muy importante que de hecho las direcciones regionales como UGELES abordan, ¿no? Como parte de sus ejes, tecnología, socioemocionales y también en tema de buenas prácticas. Bueno, profesor Johnny, muchas gracias, buenas noches. Espero que haya sido una charla muy enriquecedora para nuestros oyentes, nuestros televidentes que nos han estado acompañando por las redes sociales. Ya saben, este ha sido el webinar 8. Son también una sesión de 7 webinars. Pueden ingresar a la sección de videos aquí en el Facebook de Thunder y van a encontrar los temas anteriores. Últimas palabras, tal vez, profesor Johnny, para poder despedirnos. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, ahora la educación remota es todo un desafío. Tenemos también nuestras impresiones y creo que en una próxima no hay ningún problema para poder responder a las estrategias que hay que implementarlas y hay que desarrollarlas y que son un desafío para nuestro trabajo pedagógico. Muchísimas gracias a Thunder por brindarnos el espacio y sobre todo por hacer educación. Hasta la próxima, éxitos, bendiciones a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Johnny. Cero bullying, más amor. Ha sido una visión de cómo se ha trabajado buenas prácticas para enfrentar este tema que padecen muchas instituciones educativas, tanto públicas y privadas. Así que en una próxima edición esperamos tener una especie de, ahora post, en esta coyuntura que nos encontramos de aislamiento social, volver a abordar el tema. Buenas noches, estimados. Estamos hasta otra oportunidad con un nuevo webinar en Thunder School a través de nuestro fanpage. Muchas gracias y buenas noches.